Dios les bendiga. Bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy observaremos un tema muy importante, lo que refiere al concepto de materia. Vamos a hablar sobre lo que son los estados de la materia. Tema muy importante. Espero que lo analicen, lo comprendan. Eh, bueno, tenemos que saber que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene más. Entonces, ¿a qué nos referimos? A cualquier objeto, a cualquier sustancia que exista en cualquier parte de todo el universo. Y cuando me refiero a todo el universo, estamos hablando de toda esa inmensidad que hay dentro del planeta y fuera del planeta. Podemos decir también que puede ser una figura como esta. Esta figura tiene dimensiones. Entonces, podemos decir nosotros que tiene algo de ancho, algo de largo, algo de alto. Cuando nosotros referimos a esas tres dimensiones, que estamos viendo longitudes, y cuando vemos que hay alto, ancho y largo, eso le llamamos volumen. Pero también sabemos que si lo colocamos en una balanza a este objeto tendrá una cierta cantidad de masa. Puede ser que sean 3 libras o 4 kilogramos o tantas cantidades de gramos, dependiendo lo que tienes. Sabemos nosotros también que si este objeto se acerca a un planeta, eh, puede ser que el objeto eh, se acerque a un planeta y entonces ese cuerpo eh, tendrá una fuerza de atracción, eh, sentirá una fuerza de atracción por ese planeta. Entonces, esas son características de la materia, que ya las hemos visto como extensivas o como intensivas. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos continuar. Existen diferentes estados de la materia. De acuerdo a los estudios científicos de muchos físicos y químicos, tenemos bastantes hipótesis, pero ya como leyes, podemos decir nosotros que existen los siguientes estados de la materia. ¿Y cuáles son esos estados? Tenemos acá el estado líquido, ¿sí? Tenemos el estado sólido, el estado gaseoso, el estado plasma, aquí que modificar la palabra, que es plasma. Condensado de Bose-Einstein, condensado fermiónico. Ahora, ¿dónde encontramos estos estados? Por ejemplo, estado líquido. Sabemos que son fluidos. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia que puede desplazarse con libertad a través del medio donde se encuentra. Ponemos como ejemplo acá lo que es el agua en estado líquido, el agua que bebemos. Tenemos también, por ejemplo, el aceite que usamos para cocinar. En el estado sólido son sustancias que a temperatura ambiente podemos decir nosotros que están algo duras, que es una característica de dureza en la materia. Estas pueden ser rocas, pueden ser también, vamos a ver qué se nos puede ocurrir, un vaso, que está en estado sólido. ¿Qué significa? Un estado sólido tiene una figura determinada, una estructura, o sea, tiene un volumen definido, mientras que el líquido no. El líquido, por ejemplo, colocamos agua en un vaso y lo que va a pasar es que el agua va a tomar la forma del vaso, mientras que en los sólidos, hay sólidos como el caso del cubo que teníamos dibujado, tiene una figura geométrica definida, pero hay otros que no. Hay otros que, como las piedras, pues tienen figuras, bueno,
que puede variar, no son precisas. Tenemos también estado gaseoso, que es un estado, también es un fluido, pero que la mayoría de los gases no se pueden observar. Tenemos lo que es el oxígeno, tenemos lo que es el helio, también tenemos el dióxido de carbono y también vapor de agua. Ojo, vapor de agua. El estado plasma, este estado que tenemos aquí, es un estado en el que observaremos que no está formado en sí de átomos completos, sino que están ionizados. El plasma, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar en lo que es las estrellas, como el Sol. ¿Sí? Eh, es un estado que está a altas energías. Tenemos otros, como el condensado de Bose-Einstein y el condensado fermiónico, que en este caso no lo vamos a definir, no lo vamos a analizar, porque lo que nos interesa básicamente es que ustedes aprendan, analicen estos 4 estados de la materia. ¿Cuáles son esos estados? Estado líquido, estado sólido, estado gaseoso y estado plasma. ¿Sí? De repente les digo, bueno, una estrella, ¿qué estado de la materia está compuesta? Entonces usted dirá, profesor, esa materia del Sol está en estado plasma. Bueno, entonces como esas. Ahora vayámonos a esta imagen, donde tenemos nosotros diferentes, bueno, los 4 estados de la materia principales, que son estado sólido, eh, estado líquido, estado gaseoso y estado plasma. Podemos ver en la parte superior acá, tenemos imágenes representativas de objetos que en la naturaleza están en esos estados. En la segunda fila podemos ver pequeños pelotitas, por así decirlo, que representan cada una de ellas a una partícula, como si nosotros que son átomos. Bien, miren que en la primera imagen tenemos un cubo. Digamos que es hielo, está en estado sólido, ¿sí? Sabemos que tiene una forma definida, un cubo, su volumen es definido. Pero ¿por qué está así? Si lo analizáramos a detalle, si tenemos un microscopio o un instrumento que pueda ver los átomos, nos daríamos cuenta que cada átomo del que está formado este estado sólido, la materia en estado sólido, se encuentran las partículas pegaditas, ¿sí? Pegaditas. Significa que estas partículas no están moviendo. Podemos decir nosotros que de repente sí están vibrando, o sea, están como temblorosas, temblando, pero no se desplazan de un lugar a otro, sino que están ahí. Hay fuerzas que hacen que las atraigan una a la otra. Entonces, cuando la materia está en este estado sólido, es porque sus partículas están pegadas. Por lo tanto, decimos nosotros que tienen poca energía cinética. En el segundo caso, tenemos lo que es el estado líquido. ¿Sí? Acá tenemos dentro de este vaso, eh, tenemos agua en estado líquido. Es un fluido. O sea que tiene la forma de este vaso, el agua. De repente si lo pasamos a un pichel o a un bote, tomará la forma de ese bote. Pero bueno, analicemos su interior. Sabemos que cada partícula compone a esta agua líquida, pero miren que las partículas con respecto al estado sólido, las partículas están un poco más separadas. Si nosotros pudiéramos observar, nos daríamos cuenta de que estas partículas se están desplazando, se están moviendo, están quizás interaccionando una con la otra, con las paredes del vaso también, entonces están tratándose de mover. Entonces están más sueltas, entonces las fuerzas de atracción son pocas. Hay poca fuerza de atracción y un poquito de fuerzas repulsivas. También podemos decir nosotros que tienen mayor energía que el estado sólido. Entonces decimos nosotros, como resumen en este caso,
que el estado líquido, sus partículas están un poco más separadas, se están moviendo relativamente a ciertas velocidades y el estado líquido tiene más energía que el estado sólido, ya que sus partículas están en movimiento. ¿Qué pudo haber producido de que de estado sólido pasamos a estado líquido? De repente se le aplicó calor al estado sólido y esto se convirtió en estado líquido. Eso lo miraremos cuando observemos lo que son las transformaciones. Ahora vayámonos al estado gaseoso. Bueno, acá tenemos, bueno, esta figura que explica qué es vapor. Está en estado sólido, disculpen, está en estado gaseoso. Entonces puede ser una nube o un vapor de agua o de repente de otro gas como el hidrógeno o oxígeno. Entonces observen ahora acá las partículas. Si tomamos nosotros el instrumento y nos colocamos a observar las partículas están más separadas que en estado líquido. Y también si miramos el movimiento de estas partículas, nos daremos cuenta que estas partículas se moverán más rápido, o sea, estarán colisionando incluso uno contra ellas, con todo lo que está ahí, a mayor velocidad. Entonces ¿por qué? Porque tienen mayor energía. Entonces el estado gaseoso es más energético que el estado líquido y que el estado sólido. Si nosotros nos vamos al estado plasmático, este es diferente. Fíjense acá, las pelotitas que están acá, de color azul, que representan los átomos, miren que están con signo positivo. Y de repente aparecen unas pelotitas de color rojo. Esas van a ser los electrones. Tenemos que saber nosotros, de antemano, que un átomo, por ejemplo, está formado de tres partículas subatómicas. Positivas protones, neutras y neutrones, y a su alrededor pues hay, en este caso, observamos nosotros electrones. Digamos, los electrones están de color rojo, coloquemos en medio los protones de color azul para que entendamos un poco mejor. Entonces, aquí observamos nosotros que en estado plasmático, o sea, en pocas palabras, toda esta figura que acabo de hacer representa una pelotita de color azul, ¿sí? Es un átomo. Pero cuando esto entra en estado plasmático, lo que pasa es que esto va a haber una ionización. ¿Qué significa? Que este electrón que está moviéndose alrededor del núcleo va a salir de ese átomo y entonces lo que tenemos nosotros ahora es que el átomo ya no tiene electrón. O tenemos nosotros lo que tenemos en la figura. ¿Y qué teníamos en la figura nosotros? Teníamos que habían partículas, o sea, esta partícula color azul, que es el positiva, que es el pro, está protonizada. Afuera están sus electrones. Entonces, es un átomo que no tiene sus electrones y por tanto decimos que está ionizado. ¿Por qué pasó esto? Porque quizás de estado gaseoso a estado plasma se le aumentó mucho el calor, entonces ese calor hizo que se desprendieran esos electrones y entonces es porque este estado plasmático es mucho más energético que el estado gaseoso. Muy bien. Entonces, por nosotros que este es menor, este es mayor, así de esta forma. Si usamos el mayor, menor que. Ahora, podemos decir nosotros en relación a lo que es las energías, eso se llama entalpías. Nosotros que en esta dirección está la flecha de color rojo. Decimos nosotros que hacia allá hay ¿qué? Hay un aumento de energía. Hay un aumento de energía. Muy bien. Hay un aumento de energía. Entonces el estado sólido es menos energético, líquido, o sea, cada vez que vamos hacia la derecha, nos vamos dando cuenta nosotros que estos estados son más energéticos. Entonces el sólido es poco energético, líquido más energético, porque las partículas están moviendo, gaseoso es mucho más energético,
Y el plasma pues es el más energético de todos. Inclusive sus átomos ya están sin sus electrones. Espero que hayan comprendido, analicen, estudien, oren mucho a Dios. Dios les bendiga.